Buenas tardes, hermanos, hermanas. Qué bueno que de nuevo nos acompañan. Hoy vamos a tener una conferencia que sabemos que será de gran edificación para la vida de todos nosotros. Agradecemos el que estén con nosotros y vamos a iniciar con una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos al Señor. Te rogamos, Señor, en estos momentos que tú nos ayudes a entender la exposición de tu palabra. Hoy vamos a tener una conferencia y esperamos, Señor, sea de gran enseñanza para nosotros, de gran edificación. Te rogamos tu bendición entre nosotros y te pedimos que nos ayudes a entenderla, a reflexionar y a poder, Señor, practicarla en nuestro diario vivir. Oramos en agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, la conferencia lleva por tema Evangelio confinado y vamos a dejar que el mismo pastor que la va a impartir, el pastor Joel Cruz Esquivel, que él sea el que se presente. Soy el pastor Joel Cruz Esquivel, trabajo en la Iglesia Presbiteriana Alfa y Omega, graduado del Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo de la ciudad de Mérida, Yucatán. En esta hora me gustaría compartirles lo que he denominado la mayor crisis de la Iglesia Presbiteriana, confinar el Evangelio al edificio. Para comenzar, hay dos preguntas muy sencillas, muy básicas que nosotros podemos hacer. ¿Qué es la iglesia y para qué existe? Aunque parece una pregunta básica, algunos pensarán que es el edificio. Otros, por supuesto, dirán que se trata de las personas en Cristo. Pero aún así, en la práctica, las personas regularmente asisten al culto los domingos, disocian la iglesia con el resto de sus vidas. Por ejemplo, muy pocos piensan que ellos son la iglesia mientras están trabajando o mientras están en casa. Por consiguiente, no hay un testimonio coherente. Parece que en términos generales solo pensamos en la iglesia cuando estamos en ciertas actividades o cuando estamos en el edificio o cuando nos reunimos los domingos a adorar. Sé que la iglesia ha estado atravesando por situaciones difíciles a través del COVID, pero no sé si catalogarla como la mayor crisis que la iglesia está viviendo. Ciertamente, creo que familias están sufriendo, pero aún los pastores y los hermanos en la fe ya están gozando de la presencia del Señor. Y eso nos llena de mucho gozo, por supuesto, y no podemos minimizarlo. Al contrario, es un evento glorioso que ha ocurrido en sus vidas. Sin embargo, la mayor crisis de la iglesia lo voy a enumerar del siguiente modo. La iglesia en algún punto de la historia se ha dedicado a estar en el edificio y ha dejado de vivir y compartir el evangelio. En otras palabras, hemos confinado el evangelio al edificio. Reflexionemos sobre esta realidad de nuestra iglesia. Primeramente, voy a describir la iglesia presbiteriana en sus inicios, no a profundidad, pero esto nos va a ayudar un poco. ¿Cuándo creció más la iglesia presbiteriana en México? La fecha oficial que se reconoce como el inicio del presbiterianismo es en el año 1872 y la fecha oficial en que se organizó la Asamblea General fue en el año 1947. Observen que habían pasado 75 años desde el inicio de la iglesia. A decir verdad, en poco tiempo la iglesia se multiplicó. Creo que este entusiasmo alcanzó los años de los 50, 80, 90 quizás. La iglesia logró consolidarse en esta etapa, pero a partir de allí comenzó a haber una decadencia. Nos hemos reproducido muy despacio a cuentagotas. Aunque en el estado de Chiapas y Tabasco, escucho que se sigue multiplicando el evangelio, hay nuevas iglesias, y eso me alegra en realidad. En el año 2017
celebramos los 500 años de la Reforma. Aunque la Iglesia Presbiteriana en México apenas va a cumplir 150 años, y no sé si realmente estemos enfocados al 100% en la teología reformada, me temo que progresivamente, no en su totalidad, hemos estado perdiendo esta fe reformada, o en algunas otras áreas realmente se ha comenzado a vivir la fe reformada. No hemos hecho mucho, por supuesto, para ser una iglesia reformada, siempre reformándose en el área de teología. Así entonces el presbiterianismo en sus inicios tuvo un gran ímpetu, pero se detuvo. Hoy nuestro enfoque es lograr que no se vayan los pocos que tenemos. Nos hemos dedicado a celebrar cultos, tenemos reuniones por largas horas. Las iglesias están dedicadas al activismo, está llena la agenda de la iglesia, pero no tenemos un enfoque de hacer discípulos y extender el reino de Dios. Lo veas o no, tu iglesia local junto a otras iglesias tienen una agenda. Ya sea que lo hayas desarrollado de manera intencional o que a través de la historia de tu iglesia local se haya ido desarrollando por sí sola. Tenemos una agenda, lo queramos ver o no. Al inicio de la iglesia, la fe se multiplicaba, la fe se vivía, la iglesia estaba viviendo su llamado. Pero al pasar los años, el evangelio se ha confinado. Ese movimiento que había en la iglesia parece que se detuvo. Por ejemplo, ¿cuántas personas inconversas hemos alcanzado en los últimos 10 años que no tengan contexto de venir de otras iglesias? Gente realmente nueva, nuevos creyentes como le llamamos. ¿Cuántos eventos enfocados en tu iglesia local tienen exclusivamente para no creyentes, hacia la comunidad? Generalmente nuestra iglesia está enfocada en hacer eventos para la gente de la iglesia, pero no estamos enfocados en hacer eventos para la gente inconversa. Esto es una realidad. En algunos casos es sorprendente ver que hay misiones que llevan hasta 25 años siendo congregación. Hay congregaciones que les lleva entre 15 a 20, 25, 30 años para llegar a ser iglesia. Y otro dato curioso es que hay iglesias que fueron formalmente establecidas con una junta de diáconos, un consistorio, que progresivamente bajaron a congregación y ahorita están en misión. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Qué está ocurriendo en las iglesias locales y en término general en la iglesia presbiteriana? Muy simple. Por mucho tiempo estamos entretenidos haciendo actividades y no viviendo la fe en Cristo. Y por eso es difícil. Si nuestra fe no crece, pues no vamos a compartir la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, ya pensamos en la primera etapa de la iglesia presbiteriana. Ahora pensemos en una segunda etapa. Pensemos en la iglesia primitiva. En Mateo 16, versículo 18, por primera vez aparece la palabra iglesia. El término que se usa aquí para eclesia no era exclusivamente religioso, de hecho no era religioso. Significaba simplemente una reunión, podía significar la reunión de ciertos ciudadanos. Así, una eclesia era sencillamente una reunión de asamblea de personas que habían sido convocadas con un propósito específico. Los discípulos conocían muy bien este concepto. Entonces Jesús les dijo estas palabras, que Él edificaría su propia asamblea y Él sería el cimiento de esta nueva asamblea. Estos hombres, después que crucificaron al Maestro, se dispersaron, regresaron a sus trabajos. Pero al ocurrir la resurrección, Jesús fue en busca de ellos. Y en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesús les dijo que vayan y que hagan discípulos. La tarea principal de estos hombres era ser discípulos, propagar el evangelio del reino. Inmediatamente después de la ascensión, observamos que el evangelio dio pasos agigantados.
Muchos creían, eran bautizados. De alguna manera, ¿cuál fue el éxito de esta iglesia? ¿A qué se debía este crecimiento? Si ellos no celebraban actividades como el 10 de mayo, el Día del Padre, el 15 de septiembre, etcétera, etcétera. Si no hacían estas actividades, ¿cómo fue que ellos lograron crecer? Ellos estaban enfocados en el evangelio del reino del Señor. Esto es maravilloso para nosotros. Entonces, Andy Stanley, en su libro de Amplio y Profundo, él hace una descripción de esta iglesia primitiva y lo dice de esta manera. Era una iglesia visiblemente desorganizada, con un mensaje claro que transmitir. En esta iglesia no existían los 4 ministerios que cada iglesia local o como iglesia presbiteriana tenemos: evangelismo, educación, relaciones, recursos. No existían. Podemos entonces decir que estructuralmente era una iglesia desorganizada, pero tenía una meta clara esta iglesia. El evangelio era compartido, la comunión unos con otros era real, el partimiento del pan, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la oración. Una iglesia sumamente incómoda por la persecución, desorganizada, pero con un mensaje claro que transmitir en las comunidades que eran esparcidos. Si pensamos de una manera completa, las áreas que esta iglesia vivía eran precisamente 5. En Hechos 2, 43 al 47 las encontramos juntas. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en la oración, hacían servicio a la comunidad, perseveraban en la comunión unos con otros. En estas 5 áreas se resume realmente lo que esta iglesia hacía. El enfoque era la comunidad de creyentes y extender el reino de Dios. Era algo muy sencillo, pero muy eficaz. Reuniones en casa, disfrutaban de los banquetes llamados de amor, cantaban, celebraban la comunión, persistían en la doctrina, y el pasaje nos dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva no tuvo una agenda sobre el evangelismo, no existía. Donde sea que ellos eran esparcidos, ocurría algo común para toda la iglesia. Vivían su fe, compartían su fe con los no creyentes. ¿Acaso estas cuestiones que la iglesia primitiva hizo no serán la misma para nosotros? Veamos una tercera etapa de la iglesia en términos generales. Ya hablamos sobre el inicio de la iglesia presbiteriana, la iglesia primitiva. Ahora, veamos en una tercera manera el desarrollo de esta iglesia. De asamblea pasó a ser salón de asamblea. Algo catastrófico ocurrió en la vida de la iglesia. Pasó de ser una asamblea, de ser una iglesia que compartía su fe y vivía su fe, a ser un salón de asamblea. En el año 313 el emperador Constantino legalizó el cristianismo. Antes de este edicto el cristianismo era totalmente ilegal en el Imperio Romano. Por lo tanto, la iglesia sufrió persecución como nunca antes en los primeros 3 siglos de esta historia, principalmente bajo los emperadores de Nerón, Domiciano y Diocleciano. Los cristianos eran marginados en sus comunidades. Constantemente se les culpaba injustamente de crímenes que ellos no cometían. Pero con la llegada de Constantino y proclamarse cristiano, las cosas comenzaron a cambiar. En esta época, la tolerancia hacia los cristianos creció enormemente, pero de repente se puso de moda ser cristiano. ¿En qué se convirtió la adoración de la iglesia del primer siglo? Al institucionalizarse la religión, muchas personas influyentes se convirtieron al cristianismo. Al profesar a Cristo, trajeron consigo un tipo de adoración. Comenzaron a incorporar elementos tomados del protocolo imperial y fueron trasladados a la iglesia. La adoración se volvió formal y jerárquica.
La iglesia se había convertido entonces en un lugar de adoración, en el edificio donde adoraban. ¿Ven la gran diferencia entre la iglesia primitiva y ahora el establecimiento de este tipo de iglesia? Se había convertido en el lugar oficial para adorar. El concepto, sin que nadie lo pretendiera, de eclesia pasó a ser un lugar. La iglesia del primer siglo dejó de ser el gran movimiento que tuvo a sus inicios y entonces todo quedó confinado al edificio. La iglesia, que durante 3 siglos llenó el imperio romano con el evangelio, comenzó a morir lentamente al estar confinada al edificio. Añadido a esto, las escrituras quedaron encadenadas al púlpito. En esta etapa fue duro, por supuesto. Lo que comenzó con un movimiento desorganizado, por decirlo de una manera, pero con un mensaje claro, quedó exactamente paralizado cuando se institucionalizó la iglesia. La iglesia tomó esa forma jerárquica que todos conocemos, pero como mismo Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia, en contra de la asamblea que él había fundado. La iglesia sobrevivió a esta época de crisis. Ahora, observemos nosotros que ha sido maravilloso este proceso, pero una etapa más de la iglesia la encontramos en la historia, el despertar de la iglesia. Volvimos a ser una iglesia enfocada con movimiento como a sus inicios. Llegó la época de los reformadores en el siglo XVI. La iglesia se había tornado al edificio, como ya dijimos. La vida de la iglesia realmente ocurría dentro del edificio, desde que se institucionalizó hasta el siglo XVI. Como Jesús dijo y como he mencionado, las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Llegaron los reformadores al rescate. En el 1517, el monje que todos conocemos, Martín Lutero, clavó sus 95 tesis y dio inicio a una etapa más de la iglesia. La iglesia dejó de ser el edificio, el lugar de adoración. El evangelio, que entonces fue confinado en ese momento, fue predicado en todas partes de Europa. La iglesia regresó a vivir el evangelio y a compartir la fe en Cristo Jesús. La iglesia se volvió otra vez, por decirlo de una manera, un movimiento claro que transmitía un mensaje claro, que vivía su llamado. Gracias a la valentía de hombres que Dios levantó, la iglesia regresó a vivir sus propósitos. El evangelio y las escrituras fueron liberadas. Desde este momento ha habido un grupo de personas que se oponen a que la iglesia sea el edificio, un lugar solo de reunión. La adoración ahora estaba centrada en Cristo, la misericordia era practicada, la vocación de cada creyente era desarrollada, la palabra de Dios ya no estaba confinada al púlpito. En los años 1517 al 1800 hubo este movimiento. La iglesia dio testimonio, el evangelio era creído, vivido, el reino de Dios se seguía expandiendo. Nadie podía detener su avance. En el 1900 hubo otro despertar, no muy ortodoxos, pero finalmente era un despertar en este sentido. Una etapa más de la iglesia lo vemos en el siglo XXI. La iglesia se sigue extendiendo, creo firmemente esta realidad. Cuando nosotros leemos en Mateo 16, 18 que las puertas del Hades no pueden contener la iglesia, no tiene este sentido. No tiene el sentido que la iglesia está esperando los ataques. No tiene ese sentido. Tiene el sentido que la iglesia va irrumpiendo en la oscuridad y va avanzando, y la oscuridad no puede detener ese avance. Cuando nosotros vemos exactamente esta enseñanza en las Escrituras, no es una iglesia estática, sino una iglesia que está irrumpiendo en la oscuridad y sigue avanzando de alguna manera. Creo firmemente que el reino de Dios sigue siendo expandido en muchas partes del mundo. No se ha dejado de expandir.
Recuerden que estas fueron las palabras de Jesús, que las puertas del Hades no iban a contener el avance del reino de Dios, de la iglesia. Pero al mismo tiempo quiero reflexionar sobre la iglesia presbiteriana en México. Como dije al principio, en la época de oro de la iglesia se multiplicó, se realizaron escuelas, hospitales. Era una iglesia con una meta clara, se percibía el avance. Los hospitales fueron creados para alcanzar gente no creyente, las escuelas fueron creadas para alcanzar gente no creyente. Hoy hay un propósito diferente con todas ellas. Este avance era claro en los inicios de la iglesia. Parece que la iglesia llegó a su madurez, pero no es así. La mayor crisis de la iglesia presbiteriana en México, lo dije al principio y lo reitero, la iglesia en algún punto de la historia se ha dedicado a estar en el edificio y ha dejado de vivir y compartir el evangelio del Señor. Me temo que en la iglesia, en términos generales, no está siendo una eclesia como un organismo vivo que se esté moviendo, que siga avanzando. Celebramos ciertamente cultos, hay coros, actividades, campamentos, servicios, invertimos muchísimo tiempo en reuniones y eso ha llevado a que la iglesia se vea más como un lugar, no como un organismo que comparte su fe. Hay pocas iglesias con nuevos creyentes realmente, muy pocas. El evangelio que fue desconfinado por los reformadores, lo hemos confinado nosotros. Los presbiterios suman iglesias a cuentagota. Un ejemplo claro es el proyecto de plantear 10 iglesias en 10 años en 10 ciudades del norte de nuestro país. Y me gocé cuando escuché el proyecto en boca del vicepresidente de la respetable Asamblea General. Era un despertar, un rayo de luz, sí, por supuesto, y más porque el enfoque estaba centrado en el evangelio, el hecho de plantar iglesias. Me alegré y me sigo gozando por ello. Lo vi en ese momento como ese rayo de luz, un despertar a continuar expandiendo el reino de Dios. Este evento me recordó que la iglesia es de Cristo, sin lugar a dudas, y que Él la mueve y produce en nosotros el querer. Pero una vez más, no resistimos a ser el edificio. Sin embargo, el reporte oficial es que somos 6,000 templos presbiterianos en todo el país. Y somos 2 millones de presbiterianos profesantes de la fe. Un número grande. Pero, ¿qué hacen estos 2 millones de presbiterianos? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su agenda? ¿Qué hacen todo el año? ¿Por qué no nos multiplicamos? ¿Por qué en los seminarios hay muy pocos estudiantes de teología y música? ¿Por qué en nuestros presbiterios hay muy pocas nuevas iglesias? En términos generales, hay un estancamiento. Hemos reducido el evangelio al edificio. Los creyentes no están viviendo su fe en Cristo. No estamos saboreando las delicias de la salvación que ya tenemos en Él. Hemos confinado el evangelio a la vida del edificio. Lo hemos encadenado precisamente a las 4 paredes. Los reformadores trajeron libertad a la iglesia, pero nosotros lo hemos encadenado. Así, la iglesia presbiteriana, de forma objetiva, fue liberada desde la época de los reformadores. Asumimos que somos libres y en realidad lo somos. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que nosotros mismos hemos llevado la vida de la iglesia al edificio. Somos una iglesia ocupada, pero no estamos haciendo discípulos ni extendiendo el reino de Dios. La vida de la iglesia se resume precisamente en el edificio. Ese es el gran problema de tener una cosmovisión de soy creyente en la iglesia, pero fuera de eso hago otra cosa como no creyente. Tenemos esa división de lo secular y lo espiritual de una manera mala, equivocada precisamente. Tenemos muchos eventos sin un propósito definido. Hemos llevado a la iglesia de nuevo al edificio. Cualquiera quizás puede llamarse presbiteriano, pero no cualquiera vive la fe y comparte la fe en Cristo. Solamente aquellos en los que realmente ha obrado el nuevo nacimiento por obra de Dios en sus corazones.
Me pregunto si estos 2 millones de presbiterianos lograran compartir y vivir su fe, ¿cuáles serían los resultados? No necesariamente estamos hablando en número, pero realmente va a haber cambios si vivimos la fe en Cristo. Estos números deben realmente asustarnos debido a que frecuentemente no tenemos nuevos creyentes. Estos 2 millones de presbiterianos, ¿qué hacen? ¿Serán personas que solamente se llaman cristianos nominales? No nos compete juzgar a nosotros. Se me hace entonces muy importante reflexionar las siguientes preguntas. ¿Tu iglesia se está moviendo o solo se está reuniendo? ¿Tu iglesia está creciendo o solo está celebrando eventos? ¿Tu iglesia está realmente creciendo en la fe o está determinada por el activismo? ¿Estamos organizados alrededor de la misión de Dios o estamos organizados en un modelo de iglesia que empuja, va hacia el activismo? ¿Estamos como iglesia asignando recursos para ser discípulos o solo estamos gastando el recurso en eventos? Vuelvo a decir, no es que los eventos sean malos, tienen un propósito, pero la iglesia lo ha convertido en el fin, en la meta. Y no, un evento me debe llevar realmente a cumplir el propósito de la iglesia. Somos iglesia o nos hemos conformado a ser el edificio. ¿Cuántas nuevas iglesias has sumado como presbiterio? ¿Cuántos nuevos presbiterios y sínodos hemos tenido en los últimos 20 años que no sean producto de la división, sino del crecimiento interno de la fe, donde las personas siguen llegando porque la iglesia, los 2 millones de presbiterianos, están compartiendo la fe? Si crecemos por división, no es crecimiento. La nueva normalidad de la iglesia debe de ser regresar al modelo de iglesia primitiva en lo que respecta a vivir la fe y compartir el evangelio. Adorar en comunidad es importante, creo que es importante, pero mi anhelo más grande no debe de ser regresar al modelo de iglesia que practicábamos antes de esta pandemia. Pensar solo en el edificio sería algo muy equivocado. No se debe reducir a la iglesia al edificio. La iglesia es un organismo vivo que debe compartir su fe y vivir su fe. No regresemos a celebrar únicamente actividades. La iglesia fue diseñada para vivir para gloria de Dios. Si la iglesia del primer siglo creció celebrando la comunión, sirviendo al prójimo, perseverando en la doctrina, en el servicio y teniendo comunión unos con otros, ¿no es acaso lo mismo que debe de ocurrir o practicar la iglesia precisamente en este siglo presente? Sí, por supuesto no es lo único que debe de hacer, pero creo que estas actividades que hacía la iglesia primitiva no cambia de época en época. ¿Dónde está el fallo? Llegamos a la etapa final de esto. ¿Dónde está el fallo en la iglesia, de nuestra iglesia actual? Número 1, la perspectiva del evangelismo. El evangelismo en la iglesia se ve como una actividad. Hoy vamos a tener evangelismo. Durante este semestre la iglesia programa una actividad de evangelismo. Pero el evangelismo no se trata de una actividad. El evangelismo es algo que hacemos de manera natural cuando nosotros vivimos la fe. Si nosotros aprendemos realmente que nuestra relación en Cristo debe de crecer naturalmente, todas aquellas personas alimentadas en Cristo Jesús van a compartir su fe sin tener una actividad. Dejemos de ver el evangelismo como una actividad, como un evento esporádico en la iglesia. No digas, hoy la iglesia va a tener un evento de evangelismo. Haz esfuerzo para que las personas de la comunidad, de la iglesia local, vivan su fe en Cristo Jesús. Este evangelio experimentado entonces, una vez que es creído y es vivido, las personas van a compartir su fe. Si la iglesia no hace evangelismo de forma conjunta, la razón principal no es porque no haya actividades enfocadas de evangelismo. La razón principal es que las personas no están viviendo su fe. Por consiguiente, si las personas no viven este tipo de fe en Cristo, vamos a ver realmente como el evangelismo como una actividad.
Para tener un despertar, entonces, tenemos que tener muy claro lo que el Evangelio es y hace en la vida de la iglesia. La segunda forma donde está el fallo en la iglesia actual es en la estructura de la iglesia. Si tus esfuerzos como iglesia local están enfocados en los eventos, esto realmente requiere cambiar. En la estructura de la iglesia existen iglesitas dentro de la iglesia. Y no puede existir una iglesita en la iglesia. ¿A qué me refiero? Que cada ministerio muchas veces funciona como una iglesita dentro de la iglesia. No puede verse de esa manera en la estructura. Requiere cambiar. No estoy diciendo en realidad que cambies de denominación, absolutamente nada. Tampoco estoy diciendo que ya no vuelvas a hacer ningún evento, sino que los eventos tienen que ser totalmente enfocados. Tarde o temprano, si nosotros nos enfocamos en las actividades, el centro del ministerio va a ser las actividades. Nuestros esfuerzos como iglesia deben de estar en que las personas desarrollen su fe en Cristo y vivan para gloria de Dios, creyendo más y más en el Evangelio. En realidad, este debe de ser el enfoque. No dejes que el activismo tome el centro de la iglesia. No des por sentado que las personas están creciendo porque participan en todas las actividades que tú tienes como iglesia local. La normalidad de la iglesia es enfocarse en su activismo y no enfocarse en los asuntos del reino. La nueva normalidad o la normalidad que siempre debió estar debe de ser enfocarnos en vivir el evangelio de la gracia del Señor y compartir la fe. La tercera forma donde está el fallo es la forma de entender el evangelio. No solamente el evangelismo, sino también la estructura, además el evangelio. Normalmente pensamos que el evangelio lo requieren los perdidos, los que están fuera de la iglesia. Y las personas que están en la iglesia lo que requieren es discipulado. Pero eso es un error. El evangelio lo necesita la iglesia todo el tiempo, todos los días. De hecho, si nosotros abandonamos el evangelio, nuestras vidas se vuelven realmente ineficaces. Pedro en algún momento de su vida abandonó este evangelio de una manera práctica. Pablo en Gálatas 2:14 lo exhortó fuertemente y si nosotros abandonamos el evangelio, mi vida va a ser ineficaz. Pablo escribió a los Colosenses, capítulo 1, versículo 6, que el evangelio lleva fruto y crece. Naturalmente, si nosotros vemos el evangelio como el todo de la iglesia, la fe de las personas va a llevar fruto y va a crecer. Es de vital importancia tener en claro un buen entendimiento del evangelio, lo que es y hace. Ya no veas el evangelio como únicamente la entrada del reino. Es ver el evangelio de vital importancia en la vida de la iglesia. Yo diría que es el combustible, es el motor que moverá a la iglesia. Si nosotros saboreamos a Cristo Jesús, el evangelio llevará a la iglesia a vivir un coram deo. El evangelio cambiará y transformará vidas, no solamente de manera personal, sino en la iglesia, en la vida de la iglesia y en la comunidad donde nosotros realmente estamos. Una cuarta manera es el discipulado. El discipulado lo hemos reducido a los cursos que toma una persona. ¿Cuántos cursos tomaste? Es el crecimiento que tú tienes. Eso no es cierto. Las personas en el Nuevo Testamento, particularmente los fariseos, sabían mucho, pero no vivían para Dios. Entonces el discipulado muchas veces se reduce a los cursos, se reduce a cuántas veces participas en la semana de las actividades. A eso se reduce el crecimiento. Tenemos que reenfocar el crecimiento. El crecimiento es cuánto una persona vive de su fe en Cristo. Creo que debemos de reenfocar el discipulado de una manera diferente, bíblica. El despertar de la iglesia no debe de estar enfocado realmente en el activismo, en que los creyentes vivan la fe en Cristo todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo.
La nueva normalidad debe de ser esta, o bueno, es la normalidad que siempre debió de estar en la iglesia. Tus esfuerzos deben de desbordar para que cada creyente, para que la comunidad local, la iglesia, sea un adorador verdadero y viva para gloria de nuestro Salvador. En conclusión, creo firmemente que la adoración en comunidad es sumamente importante. Debes insistir en que los creyentes no dejen de congregarse. No nos congregamos a adorar al Dios del pacto, sí, debemos seguir haciéndolo para celebrar su gracia y misericordia. Nos congregamos para alimentar nuestra fe en las Escrituras, en los sacramentos, en la comunión los unos a los otros. Pero al mismo tiempo que participamos y nos alimentamos, el resultado natural debe de ser de vivir y compartir la fe. No dejemos que el Evangelio esté confinado al edificio. Vivamos la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Vivamos la fe, hablemos de Cristo. Creo firmemente que Dios sigue transformando su iglesia. Las puertas del Hades no pueden contener el avance. No lo van a hacer. Pero creo también que somos llamados como líderes de las iglesias locales, como diáconos, consistorio, somos llamados realmente a asumir la responsabilidad de vivir enfocados en el reino del Señor. Creo firmemente que es nuestra responsabilidad como pastores, como iglesia local, levantarnos y edificar. Hoy es el tiempo, este es el momento. La iglesia requiere vivir su fe en Cristo y eso nos llevará de manera natural a compartir el Evangelio. Que la nueva normalidad nos permita tener un enfoque bíblico y teocéntrico de la iglesia. Así, hermanos, en Nehemías capítulo 2, versículos 18, hay dos palabras que todos conocemos seguramente. Levantémonos y edifiquemos. Edifiquemos la iglesia de Cristo enfocada en su reino y enfocada precisamente en Él. Quiero agradecer a la Iglesia Presbiteriana Príncipe de Paz, situada en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, al consistorio de la iglesia, al pastor Melchor Domínguez, por darme la oportunidad de poder compartir este tema con todos ustedes. Deseo que sea de bendición para la iglesia local, para el liderazgo, el consistorio, los diáconos y todos los líderes que participan para ministrar la iglesia. Que el Señor les siga bendiciendo de manera abundante. Pues después, hermanos, hermanas, de haber tenido esta conferencia, este pequeño estudio, agradecemos al pastor Joel que haya estado con nosotros, que nos haya impartido este estudio. Esperamos y pedimos a Dios bendición sobre su vida, sobre la vida de su esposa, de sus hijos. Y agradecemos también a cada uno de ustedes el que nos hayan acompañado y el que hayan estado con nosotros. Vamos a hacer una oración para concluir con este culto familiar de conferencia. Padre, en el nombre de Cristo, queremos darte gracias por el estudio que hemos tenido. Ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Que podamos como iglesia el seguir predicando tu palabra. Guíanos por medio de tu Espíritu a buscar métodos y maneras para predicar el Evangelio de Jesucristo, para no confinarlo al templo, sino poder anunciarlo a las demás personas. Úsanos como instrumento, guíanos por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, y danos valor para poder seguir anunciando tu reino a las demás personas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y te pido que bendigas a todos mis hermanos y aquellos que nos han acompañado, que nos conceda terminar con bien, en paz, este día, y que al irnos a descansar podamos conciliar nuestro sueño
permite que mañana despertemos con fuerza, con salud, y que tu bendición nos acompañe en todos nuestros quehaceres, en todas nuestras actividades. Bendícenos, Señor, a todos, a nuestros familiares y amigos que han estado con nosotros en esta tarde. Te rogamos pues tu bendición y en tu mano nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión bendita de su Santo Espíritu sean con todos y cada uno de ustedes, con aquellos que nos han acompañado en esta tarde, con nuestros familiares, con nuestros hermanos y hermanas enfermos, con las viudas, con los viudos y con toda la iglesia del Señor dispersada sobre la tierra, ahora y siempre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Y la próxima semana pues sí tendremos los 2 cultos. Les invitamos a seguir mandando sus motivos de oraciones y que especifiquen si quieren que se ore por ustedes durante los cultos o solamente ahí en los devocionales que hace el pastor y también los ancianos de iglesia. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz término de día, pasen muy buenas noches.